Pues vamos a ocupar este tiempo en esta escuela dominical, para nosotros aquí los más grandes. Vamos a seguir considerando nuestra confesión de fe de Londres de 1689. Estamos bastante avanzados, estamos ya en los últimos capítulos de la confesión de fe. Vamos a considerar en esta mañana el capítulo número 28 y el capítulo número 29. Allí también está tocante a estos capítulos el capítulo 30, que nos habla acerca de las ordenanzas, acerca de los sacramentos, como antiguamente se llamaba, que es el bautismo y la cena del Señor. Capítulo 28, vamos a estar tocando este tema que Dios quiera que podamos aprender algo más de lo que ya podemos conocer, de lo que hayamos estudiado acerca de este tema de las ordenanzas dadas por Cristo a su iglesia. Estamos hablando entonces del bautismo y la cena del Señor. En este capítulo 28 vamos a estar mirando lo que es una definición de lo que son las ordenanzas, como una manera de poder ver qué significa, de qué se trata estas ordenanzas, su naturaleza, cuáles son esas ordenanzas en sí mismo. Y también estaremos viendo la administración de estas ordenanzas, es decir, quién tiene que administrar, quiénes son los responsables para poder administrar estas ordenanzas. Vamos a leer lo que dice allí en el párrafo 1 de este capítulo 28 de nuestra confesión. El párrafo 1 dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Notemos aquí que los autores de la confesión las llaman ordenanzas y no sacramentos, ¿sí? El término sacramento proviene de una palabra en latín que es sacramentum, cuyo significado literal es sacra, que significa sagrado, y mentum, que significa medio o instrumento o modo. Es decir, el medio sagrado o la manera sagrada de presentar lo que es eso que es sagrado, ¿no? En algunos contextos, en algunas de las iglesias protestantes, se les llama sacramentos. Cuando, si bien la Iglesia Católica en un momento, en esas grandes reuniones que se hacían, grandes concilios para definir y determinar grandes cosas o pilares de la Iglesia, en el tiempo donde la Iglesia Católica todavía andaba rectamente y buscaba obedecer la palabra de Dios, en ese momento los protestantes, que se llamaban ellos también protestantes, se dividió. Se hizo un concilio, el concilio de Trento, y se dividió precisamente porque muchos protestantes no estaban de acuerdo que estos sacramentos sean definidos de la manera que se definía en su momento, y ni que tampoco era la cantidad de sacramentos que se definió, como lo vamos a ver en un momento. Así que no solamente la Iglesia romana los llamó de sacramentos, sino que también los protestantes en su momento, pero los autores de esta confesión han rehusado usar el nombre de sacramento y lo han hecho de manera adrede. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos concretamente, pero puede ser por al menos dos razones. Primero, porque en las Escrituras nosotros no encontramos que se use esa terminología específica para designar el bautismo y la cena del Señor, sino que esto ha surgido en la Iglesia como una forma de clasificarlo para poder distribuirlo y poder estudiarlo. Y la segunda razón puede ser por una forma de alejarse del concepto romano, que lo tenía como sacramento, ya que la Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos y no solo 2 como lo hacen los protestantes. El protestantismo histórico limita el número de los sacramentos en 2. Lo hemos mencionado ya, el bautismo y la cena del Señor. Y la Iglesia Católica fijó en 7 el número de los sacramentos, que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que sería la cena del Señor, la penitencia, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la extrema unción. Todos estos ritos, ellos lo tienen como sacramentos. ¿Cómo define la Iglesia Católica
los sacramentos. ¿Qué es los sacramentos? Escuchen y presten atención para que nosotros podamos hacer una buena distinción en lo que es una cosa y lo que es la otra. ¿Cómo define la Iglesia Católica los sacramentos? Al inicio estaba Dios, que creó el hombre, pero el hombre cayó en el pecado, y como Dios es misericordioso, quiso salvar al hombre. Por eso envió a su Hijo, que es el Verbo de Dios, que se hizo hombre para salvar. Y Jesucristo murió, padeció y resucitó por nosotros, y eso es lo que llamamos la obra de salvación. Pero después de su resurrección, Él ascendió a los cielos. Hasta ahí todo perfecto. Hasta ahí está bien. Sigue diciendo, y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que sigue obrando esa obra de redención, de salvación y de reconciliación si está en el cielo sentado a la derecha del Padre? Y ellos contestan, bueno, esa obra continúa absolutamente activa hasta nuestros días en la Iglesia, sobre todo a través de lo que nosotros llamamos los 7 sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Los sacramentos son elementos sensibles, elementos materiales, que llevan como en un vehículo la gracia de Dios. Por medio de estos sacramentos recibimos la gracia de Dios en nuestros corazones, que de verdad nos transforman. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios quiso hacerlo a través de elementos materiales? Muy sencillo, dicen ellos, porque nosotros somos seres de cuerpo y alma y tenemos una dimensión material y una dimensión espiritual. Por eso Dios, conociendo que nosotros somos así, quiso hablarnos en nuestro lenguaje. Y quiso que a través de elementos materiales recibiéramos la salvación espiritual para nuestras almas. Por eso, de manera concisa, los sacramentos son estos elementos y que de verdad realizan la obra de transformación espiritual que Dios quiso y quiere para nosotros. Podemos concluir diciendo que, entonces, de manera que el que participa de estos sacramentos, por el medio hecho de hacerlo, ya se le confiere a esta persona, se le da algo de la gracia de Dios, por solo hecho de ser participante de ellos. Ellos realmente le adjudican algún tipo de poder a estos sacramentos, porque en sí mismos ellos tienen algo que transforma, como bien dijeron allí, transforman espiritualmente. La palabra sacramento se utilizó históricamente para referirse, como hemos dicho, a algo sagrado. La palabra latina sacramentum se utiliza para traducir la palabra del Nuevo Testamento, que es la palabra misterio. Ellos usaron esta palabra sacramento también para traducir esta palabra en el Nuevo Testamento, que es la palabra misterio. Con el tiempo, la palabra sacramento tomó un significado más restricto y preciso. Calvino definió sacramento de la siguiente manera, y aquí vemos totalmente otra definición. Es una señal externa con la que el Señor sella en nuestra conciencia las promesas de su buena voluntad para con nosotros, a fin de sostener la flaqueza de nuestra fe y de que atestiguemos por nuestra parte delante de Él, de los ángeles y de los hombres, la piedad y reverencia que nosotros le profesamos a Él. También se puede decir más brevemente que es un testimonio de la gracia de Dios para con nosotros, confirmando con una señal externa y con el testimonio por nuestra parte de la reverencia que nosotros profesamos a Dios. San Agustín dice, sacramento es una señal visible de una cosa sagrada o bien que es una forma visible de una gracia invisible. Y no son un misterio, hermanos. El bautismo y la cena del Señor no son un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio siempre, cuando es utilizada esta palabra misterio en la Biblia, siempre es usada para referirse a algo que nunca había sido revelado por Dios todavía, que necesitamos conocer por medio de la revelación de Dios. Como cuando Pablo dijo en Efesios que misterio era este, ¿no? Cuando él habla de la iglesia y el marido y la esposa, esa relación, ese era un misterio que se nos reveló recién por medio de Pablo a la iglesia. Pero ellos solían traducir esta palabra sacramento con la palabra misterio.
Y los sacramentos no son un misterio, ellos lo toman como un misterio, como que es algo místico que te proporciona cosas espirituales que tú y creces y eres transformado sin darte cuenta. Hay un misterio allí que nosotros no conocemos. Así que los autores de la confesión, eliminando ese nombre de sacramento y designándole como ordenanzas, ya dan un paso para quitar todo este contenido misterioso que no pocos hermanos dentro de la iglesia cristiana le han dado. Ya sabemos entonces quizás el por qué no lo llaman sacramento, pero ¿por qué lo llaman ordenanzas? ¿Por qué toman este nombre de ordenanzas? Ya que la palabra ordenanza tampoco es vista en el Nuevo Testamento para referirse a lo que es esta institución de la Cena del Señor y el bautismo. ¿Por qué ellos la llaman ordenanza? ¿Qué es una ordenanza? La definición de ordenanza es una orden dictada por una autoridad competente para la aplicación de un derecho o una ley. Voy a repetir eso. Una ordenanza es una orden dictada por una autoridad competente para la aplicación de un decreto o de una ley. Esta forma de designarlo da una idea real de lo que los bautistas tienen al hablar de la cena y el bautismo. Es esencialmente una orden dada por el Señor Jesucristo a los discípulos, que a la vez fue trasladado a la iglesia, y no tanto que haya que buscar algo escondido y misterioso en la participación de estas ordenanzas. Es algo instituido, es una ley, es un mandamiento de Dios, es una ordenanza. Cristo lo ordenó que practicáramos la cena y el bautismo. La forma de describir la naturaleza de estas ordenanzas la encontramos cuando los autores dicen lo siguiente: que han sido positiva y soberanamente instituida por el Señor Jesucristo. Lo dice allí en el primer punto. ¿Qué significa eso? Esa palabra positiva se puede traducir también como la palabra explícita. Es decir, que se nos fue dada explícita y soberanamente instituida por el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir con ordenanza positiva o ordenanza explícita y soberana? Hermanos, presten atención porque esto es importante y si no estamos concentrados seguramente se nos va a perder de vista. ¿Qué quiere decir con ordenanza positiva? Los de la confesión, los autores de la confesión. Que esta no es una orden o ley natural. Eso es lo que quieren decir. Es decir, que Dios al crearnos, Dios no escribió en nuestros corazones, no es una ordenanza de orden natural. Hemos estudiado que Dios, cuando estudiamos la ley, ¿se acuerdan? Que Dios al crear al hombre, Dios puso su ley en su corazón. Esas son las ordenanzas de manera natural. Nacemos con esas ordenanzas. Pero estas ordenanzas no son de manera natural, sino que son positivas. No es una ordenanza de orden natural. Cuando vimos en la cuestión de la ley, en la confesión del capítulo 19, dice que Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, que es una ordenanza o ley de orden natural. Pero luego está el mandamiento positivo mencionado, que es este. Por eso ellos optan por llamarlo ordenanza y no sacramento. Tienen un sentido por el cual ellos dieron este nombre a estas dos instituciones. Eso significa entonces que no había nada revelado al respecto de estas ordenanzas acerca de la cena del Señor, ni del bautismo en la naturaleza o el corazón y la conciencia del hombre al ser creado. Estas ordenanzas revelan y dan a conocer cosas del poder, de la naturaleza y de la voluntad de Dios a los hombres, pero nada dejó Dios en el corazón al crearnos con respecto a la práctica de la cena, ni con respecto a la práctica del bautismo. Fue una orden dada en un momento concreto de parte de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que las llamen también instituciones. ¿Por qué? Porque fueron instituidas en algún momento. ¿Se entendió eso? ¿Por qué se llaman ordenanzas? Hay una explicación por ello. Así que esto hay que hacerlo y obedecerlo como algo que es de la voluntad de Dios. Y porque Cristo, positiva y explícita y soberanamente, las instituyó. Ha sido establecida por Dios por medio de Cristo. Vemos la cena del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 26 que dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias,
les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es digno, hermanos, de notar cómo Cristo mismo instituyó la cena en medio de la celebración de la Pascua. Esa especial fiesta judía que a partir de ahí ya no se iba a celebrar más la Pascua. Esa fue la última. A partir de entonces tomaría el nombre de la cena. ¿Por qué? Porque la Pascua conmemoraba y recordaba la obra de salvación obrada por Dios en el antiguo pacto. La liberación de Egipto es lo que conmemoraba. Ahora la cena simbolizaría la salvación obrada por Dios en el nuevo pacto por medio de la muerte de Cristo. Y después se menciona el bautismo. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ven? Bautícenlo y enséñenle que guarden esto. Que guarden todas estas cosas, entre ellas el bautismo. El bautismo, como parte de la gran comisión dada a los apóstoles y por extensión también a la iglesia. Si fue Cristo quien instituyó esto, y por extensión a los apóstoles y a la iglesia, entonces el pueblo de Dios no sabía nada de esto hasta que Cristo mismo lo dijo y lo ordenó. Por eso David, por eso tanto Abraham también, ellos no tuvieron nunca que bautizarse. Y ellos tampoco tuvieron que tomar nunca la cena del Señor. Dios no lo había mandado en ese entonces, sino es algo que pertenece a nosotros. Le pertenece a la iglesia del nuevo pacto, como Pablo lo escribió a los Corintios en 1 Corintios 11:25. Esta copa es el nuevo pacto, dijo Cristo. Por tanto, solo bajo el nuevo pacto, ese que inauguró Cristo, es donde se toma la cena del Señor y se hace el bautismo según la economía de Dios. Y esto hay que hacerlo y guardarlo de esta manera hasta que el Señor regrese, porque así lo mandó. Hasta que el Señor regrese. En 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y viendo esto así, hermanos, nos deja bien claro que esto no está sujeto ni a discreción o conveniencia humana, ni está sujeto a ciertas iglesias o ciertas denominaciones que si quieren lo hacen, o si no quieren, pueden dejar de hacerlo. No, la iglesia de Cristo, en obediencia a Cristo, lo tiene que hacer y esto lo debe hacer hasta que Cristo regrese. Es una orden del Señor para su iglesia. Así que hemos visto en este primer párrafo un poco acerca de esta naturaleza de estas ordenanzas. En este segundo párrafo miramos entonces la administración de estas ordenanzas y dice así: estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Ahora bien, si esto tiene que hacerse en la iglesia, desde que Cristo instituyó la iglesia y hasta que Cristo regrese en su segunda venida, la pregunta que se contesta ahora es: ¿quién es el que tiene que administrar esto? ¿Quiénes son los responsables para poder administrar tanto el bautismo como la cena del Señor? ¿Cualquiera puede hacer esto? Desde luego, Cristo mismo no nos aclaró, hermanos, quiénes son los que deben hacer tal cosa. Pero en los pasajes citados, Él dijo a los apóstoles lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice, hablando Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó del pan, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo que yo recibí del Señor lo mismo que estoy dando a ustedes. Como el apóstol Pablo no aprendió esto de los otros apóstoles, sino del mismo Señor, glorificado ya. A este respecto, algunos han dicho que solamente entonces son los ministros, ordenados y reconocidos, son los que tienen el derecho de hacer esto. Pero otros dicen que que cualquier creyente que participe de la cena o que haya sido bautizado puede a su vez también administrar tanto el bautismo como la cena del Señor. Pero ¿cuál es la posición de la confesión?
Vamos a ver qué es lo que la confesión, qué posición tomó la confesión en cuanto a esta pregunta. Ellos dicen que son los cualificados y llamados para poder hacerlo. La confesión toma una postura intermedia, entonces, con respecto a estas dos posiciones que hemos visto hace un momento. Y lo hace así porque no hay enseñanza específica en el Nuevo Testamento y hay que deducirla entonces por los ejemplos encontrados en la palabra. Desde luego Cristo dijo que los apóstoles, y sabemos que ellos bautizaban. Juan capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Sus discípulos bautizaban. Y podrían pensar que ellos lo hicieron también en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Allí estaba la iglesia, estaban los discípulos allí. Se bautizaron 3,000 personas en ese momento y se supone que fueron ellos. En Hechos 19, 3, 5, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ya está Pablo hablando con algunos que no sabían nada acerca de este bautismo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo bautizó en ese momento a estas personas. 1 Corintios 1, 14, 16. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pero podemos ver que no solo ellos bautizaban, según 1 Corintios 1, 14, hubo otras personas que estaban bautizando allí, pero no sabemos quién eran estas personas. Vemos en Hechos 10, 47, 48, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Allí está Pedro delante de Cornelio y delante de toda la familia y los amigos de Cornelio. ¿Y qué dice Pedro? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Aquí no fue Pedro el que bautizó a estas personas, dice que mandó. Pero ¿a quiénes mandó? ¿Quiénes son los que mandó Pedro a bautizar a estos que habían recibido el Espíritu Santo? En un momento estaba Pedro allí en Jope y él estaba viendo esa visión de los lienzos y le estaba meditando en qué significaba esa visión. Y de repente el Espíritu Santo le habla diciendo: desciende porque hay 3 varones que vienen a buscarte, ve con ellos. Cuando él desciende, dice en Hechos, en el versículo 23 de ese capítulo 10, entonces haciéndoles entrar, Pedro haciendo entrar a estos 3 que vinieron a llamarlo, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Miren con quién fue Pedro, con unos hermanos que estaban con él allí de Jope. Y cuando ellos llegaron, dice que no fue Pedro el que bautizó, sino que Pedro mandó. Se supone que estos hermanos fueron los que bautizaron a todas estas personas. En Hechos capítulo 8, versículos 12 y 38, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Nos encontramos que Felipe estaba bautizando también. ¿Quién era Felipe? Él era, según Hechos 6:3, uno de esos hermanos de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, escogido para la iglesia de Jerusalén, a quienes los apóstoles impusieron las manos sobre ellos. Es decir, no era un anciano, tampoco era un pastor de la iglesia. Si tuviera que definir su posición en la iglesia, la cual pertenecía, podríamos decir que Felipe pudiera ser un diácono, como el oficio que él tenía en la iglesia. Así que decir que solo los ancianos y pastores son los que pueden administrar las ordenanzas es ir más allá de la Biblia o lo que la Biblia muestra, por cuanto Felipe era uno de estos que bautizaba también. Pero por otro lado, decir que cualquier creyente que participe de la cena del Señor
o cualquier creyente que es bautizado puede administrarlo, es también ir más allá de lo que nos muestra la Biblia. Vemos que Felipe era uno de los reconocidos, era uno de los recomendados por la iglesia para mantener uno de los oficios que la iglesia tiene. A lo sumo podríamos decir de Hechos capítulo 10, versículo 47, que fueron esos que acompañaron a Pedro a la casa de Cornelio, o en 1 Corintios 1:14, que Pablo le vino a estas personas que no conocían acerca del arrepentimiento, del bautismo, y allí estaban otros ministrando también el bautismo, que por lo menos el que bautiza lo hace bajo la dirección y la autoridad de los que han sido llamados para el oficio de la iglesia. No vemos que son específicamente los pastores y los ancianos, pueden ser otras personas, pero esas personas están bajo la autoridad de aquellos que están ministrando en la iglesia. Así podemos ver entonces la postura intermedia y bíblica de la confesión, que la confesión dice que lo harán solamente aquellos cualificados y llamados para hacerlo. No es cualquiera en sí, no es específicamente pastores y ancianos, pero sí hombres cualificados. En el capítulo 29 entonces vamos a ver esta primera ordenanza, viendo ya estos primeros 2 párrafos acerca de lo que pudimos ver, la naturaleza de estas ordenanzas, y vimos también quiénes son los que tienen que ministrar esta ordenanza. Veamos entonces la primera ordenanza, el bautismo. Bajo este encabezado nosotros encontramos 4 párrafos, podemos ver allí en este capítulo 29 del bautismo, 4 párrafos que nos muestran 3 cosas con respecto a esta ordenanza. Primero, ¿qué significa el bautismo? ¿Cuál es su significado espiritual? En segundo lugar, ¿quién es el sujeto del bautismo? ¿A quién es que se bautiza? Y en tercer y cuarto lugar, ¿cuáles son los elementos exteriores del bautismo? Veamos entonces este primer párrafo que dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Si nos damos cuenta, hermanos, en este párrafo, cuando los escritores de la confesión van a explicar esto, ellos se centran en la persona bautizada. ¿Se dieron cuenta? Y al principio mismo dice todo lo central del asunto. Eso dicen, para la persona bautizada sirve como señal. El bautismo no es un asunto para los parientes. El bautismo no es un asunto para la familia del que se bautiza, ni tampoco para el ministro, que es el que está bautizando en ese momento, y mucho menos para la iglesia. No, el significado del bautismo hay que buscarlo en la persona que se bautiza. Es allí donde vemos el significado. Si miramos las citas referidas donde en las epístolas aborda este tema del bautismo, vemos que en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. También cita este tema del bautismo, Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En Gálatas capítulo 3, 27 leemos: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, según estos versículos, parece que el propio bautismo contuviera en él o realizan todas esas cosas de las que ahí habla en relación al bautismo. Como que el bautismo es el que hace esto. Como si por el bautismo nosotros fuéramos sepultados con Cristo, como si por el bautismo nosotros nos revestimos de Cristo. ¿Es eso lo que está diciendo? Pero cuando lo vemos, hermanos, en los casos claros y evidentes, por ejemplo, del libro de Hechos, y yo quisiera que al terminar de leer estos versículos, que tú pudieras decirme cuál es el común denominador de estos versículos. Dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Capítulo 8, versículo 12. Pero cuando crecieron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Capítulo 8, versículo 36 al 39. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, Felipe y el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Capítulo 10, versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, allí está Pedro en aquel gran sermón, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Y que magnificaban a Dios, perdón. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aquí está Pablo con aquel carcelero de Filipo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Capítulo 19, versículo 1 y 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, el pasaje que habíamos leído antes, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay algo o hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el común denominador de estos versículos? Por lo menos dos. ¿Recibieron la palabra? ¿La fe? Recibieron la palabra. Ese es uno de ellos. Creyeron. Recibieron la palabra, oyeron la palabra y luego fueron bautizados. No es como los versículos anteriores que hemos citado en Romanos, en donde podemos creer que por el bautismo nosotros somos revestidos de Cristo. Hay algo que sucede después del bautismo y en estos versículos vemos claramente que es algo que sucede antes del bautismo. La palabra es predicada y allí hay una fe puesta en esa palabra y entonces luego fueron bautizados. Uno es esa y el segundo es que el bautismo ocurre siempre después de la conversión y no antes. El bautismo siempre debe venir después de la conversión y no antes. Por eso nunca se bautiza para ser salvos, sino que se bautiza porque ya lo eran. De los 7 sacramentos que encontramos en la Iglesia Católica, el bautismo es el primero de ellos. El bautismo es el primer sacramento de esos 7 que tiene la Iglesia Católica y es el que abre la puerta a todos los demás sacramentos. ¿Qué dicen ellos acerca de esta ordenanza que debemos hacer apenas uno nace? Porque ellos dicen que es cuando uno nace en donde nosotros tenemos que bautizar. Escucha lo que ellos dicen, presta atención. La mayoría de los bautizados no recordamos nada del día de nuestro bautismo, ya que lo recibimos a los pocos días de haber nacido. Ahora bien, el que no lo recordemos no significa que ese día no haya sido importante. Lamentablemente estamos acostumbrados a medir los cambios por las cosas exteriores, pero los sacramentos, a pesar de utilizar elementos materiales, realizan un cambio en nuestro interior sumamente profundo. Estamos hablando del día que tú naces. Esta es la definición. En el bautismo no podemos tocar con nuestras manos ni ver con nuestros ojos el cambio que se realiza. Pero de verdad el bautismo hace de nosotros hombres y mujeres nuevos. Esa transformación espiritual genera una huella en nosotros, una huella en nuestro corazón, una huella en nosotros que llamamos carácter, que nada ni nadie puede borrar.
Esta gran transformación tiene 3 elementos fundamentales. En primer lugar, pasamos a ser criaturas nuevas, nos convertimos en auténticos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo que habitan en nosotros. Un niño apenas se bautiza, es tomado automáticamente al recién nacer como un hijo de Dios, como un hermano de Cristo, como parte de la iglesia. Y es en ese momento que él recibe el Espíritu Santo. Esta gran transformación tiene 3 elementos fundamentales. Una es esa. El segundo lugar, se borran en nosotros el pecado original. El pecado que habíamos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Eso es así? Si es así, no pecaríamos más, ¿verdad? En tercer lugar, entramos a formar parte de la gran familia que es la iglesia. Cuando somos bautizados, siguen diciendo ellos, hay en el cielo una inmensa fiesta porque Dios nos abraza como hijos y nos abre las puertas de su reino para que un día lleguemos a estar sentados junto a Él. Además, el bautismo, como es una puerta, nos permite también recibir los otros sacramentos por medio de los cuales Dios nos va a ir acompañando con su gracia a través de toda nuestra vida. En otras palabras, podemos decir que en el día de nuestro bautismo, cuando recién nacimos, comenzamos un camino que durará toda nuestra vida. Somos invitados a vivir una vida santa para ser con Cristo verdaderamente luz del mundo. Y si vivimos fieles a este regalo, a este tremendo don de Dios, fortalecidos por su gracia, llegaremos a la vida eterna y a la felicidad que Dios nos ha prometido. Nada más lejos, hermanos, que toda realidad bíblica, ¿verdad? Aquí no hay lugar, en una definición de la salvación como esta, no hay lugar para el arrepentimiento para vida. En una definición de salvación como esta no hay lugar para la fe salvífica. No hay lugar para... y si no hay lugar para una fe ni arrepentimiento, tampoco da lugar para una regeneración. No hay lugar para un nuevo nacimiento. No hay lugar para la justificación. No hay lugar a un evangelio actuando con poder para salvar. Estos que se bautizan de niños y son salvos no necesitan el evangelio porque ya son salvos. En una salvación así no hay lugar para un evangelio actuando con poder para salvar. No hay un Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, ¿ven el error? ¿Ven el engaño de Satanás llevando a las personas a tomar atajos sin tener que pasar por la cruz? Cristo habló acerca de los que enseñan este camino de salvación y dijo que ellos son ladrones y son salteadores que no vienen sino para hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es por eso que en las epístolas nosotros no encontramos que el simbolismo y la señal que encierra el bautismo sean algo que apunten al futuro. No es algo que está apuntando al futuro en la vida del que se bautiza, sino que el bautismo apunta a un suceso, a una realidad espiritual que ya es pasada, que ya aconteció en un momento. No se bautiza para, sino que se bautiza por o a causa de. No se bautiza para poder recibir un bien espiritual, sino que se bautiza porque ya hemos recibido ese bien espiritual. Ese es el orden. Esta enseñanza está llenando a millones de personas en el infierno. Es una enseñanza que está llevando al infierno a muchas personas que se justifican delante de Dios porque se han bautizado de niños. Personas que descansan en su eternidad, que el descanso de su eternidad está guardado solo porque han sido bautizados al nacer. Creen que después de vivir una vida de pecado, una vida de total depravación, de mentiras, de adulterio, creen que el Dios Santo pasará por alto toda su maldad
porque han recibido un chorro de agua en sus cabezas. ¿De verdad creían que Dios es como ellos? Todos los que creen esto, hermanos, bien podían tener a un Juan el Bautista quien les pregunte: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: porque nos hemos bautizado al nacer, tenemos paz para con Dios. Porque ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y aún en estas duras palabras, Juan el Bautista buscaba un bien para las personas que piensan y se justifican por medio de sus obras. Él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No es por ahí. Es por medio de Cristo, es por medio del bautismo del Espíritu de Cristo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En un falso camino de salvación como el que anuncian la Iglesia Católica, no hay una necesidad de nacer de nuevo. Ellos ignoran que hay un mandamiento que dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, que sin santidad nadie verá al Señor. Ignoran que la palabra de Dios nos instruye a procurar la santidad, la cual es absolutamente necesaria si deseamos ver a Dios en el final de nuestro camino. El bautismo no ha salvado, no salva, ni nunca salvará a nadie. El bautismo no es un medio escogido por Dios para traer la salvación al pecador. Los medios que vemos en las Escrituras para la salvación son la fe y el arrepentimiento, y el bautismo no salva a nadie. Hechos capítulo 3, versículo 19, dijo Pedro: así que arrepentíos y convertíos, es decir, vuélvanse a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Arrepentíos y tengan fe en Dios. Porque Dios, hermanos, nos pesa a cada uno de nosotros en su balanza, y todos hemos sido hallados faltos. Todos. Hay un antes y un después de la salvación. Un antes y un después en la salvación, y no es en el bautismo de bebés recién nacidos, ni es en el bautismo tampoco de las personas grandes, adultas, sino a partir de que la persona escuchó el Evangelio, se arrepintió de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo y en su obra redentora hecha en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y su reconciliación con Dios. El antes y después en la salvación es por los medios de la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. Ahora bien, el simbolismo del bautismo consiste entonces, según las citas de Romanos 6, Colosenses 2 y Gálatas 3, en que es una señal de muerte con Cristo, ¿sí? Resurrección y nueva vida con Él, ¿sí? De unión a Él, pero también es una señal de que nuestros pecados han sido perdonados. Hechos capítulo 22, versículo 16, Pablo estaba relatando su conversión, mencionando las palabras que Ananías tuvo para con él. Versículo 13 dice: vino a mí, Pablo hablando, refiriéndose a Ananías, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Después de todo esto, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso implica que la salvación ha sido ya aplicada en la persona bautizada, en este caso a Pablo, que este es uno de los elegidos por Dios, que el Evangelio le llegó a él y la palabra vino con poder a él, de tal manera que fue atraído a ese arrepentimiento y a esa fe en Cristo y le fue otorgada
la redención en Cristo. Y Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Bautízate. El bautismo entonces no es algo para los familiares del que se bautiza, como que aquellos ahora tienen que a encomendarlo, ahora tienen que educarlo y llevarlo a ver si ese llega ahora a una vida cristiana digna. No, hermanos, sino que la redención ha sido ya aplicada en él y el bautismo lo simboliza y lo hace porque así lo ha mandado Jesucristo. Es una ordenanza suya para aquellos que creen, para aquellos que él escoge, para aquellos que él atrajo así a que conozcan su voluntad. O como dijo Pablo, y vean al justo. Es por esa razón que si no se bautiza al que ya ha sido regenerado y a quien se le ha aplicado la redención, no se está haciendo lo que Jesucristo mandó y lo que los apóstoles practicaron en su ministerio. Hay que obedecer esto. Es una cuestión entre el que lo practica y Dios. ¿Qué pasa con aquellas iglesias reformadas que bautizan a los niños? Hablamos de la iglesia católica, pero ¿qué pasa con las iglesias de Dios? Las iglesias reformadas que aún siguen con esta práctica. Hermanos, lo que bautizan a los niños lo hacen con otro contenido muy diferente al que hemos dicho nosotros. Sea cual sea el motivo por lo que lo hacen, no encaja de ninguna manera con este orden. Sea que lo hagan para salvación, como lo hace la Iglesia Católica, o sea para incluirlos de alguna manera en el pueblo de Dios, como lo hacen los presbiterianos, que ellos no lo hacen para salvación. Ellos son conscientes de eso. No bautizan a los niños para que estos se salven, sino en cierta forma para que sean incluidos en la iglesia. Que no termino yo de entender eso, porque si son incluidos en la iglesia es porque son salvos, porque nadie puede pertenecer a la iglesia de Cristo si no es redimido por Cristo. O sea, ¿de qué forma es lo que sucede? ¿Qué relación le dan a ellos a este bautismo de niños? Sea cual sea, hermanos, la razón del bautismo de los niños en la iglesia no coincide con lo que se nos enseña en los pasajes claros y evidentes que nos da el Nuevo Testamento. Es incompatible la práctica del bautismo de niño con lo que hemos dicho de lo que significa el bautismo. Por eso, nosotros somos bautistas. Porque es lo que caracteriza a los bautistas. Ellos no reciben, no aceptan que la Biblia enseña que los niños sean bautizados. Esa es una de sus características principales de los bautistas. Y se separaron este grupo y se llamaron bautistas precisamente porque no estaban de acuerdo con el resto de los protestantes que sí seguían definiendo que era algo bíblico. E incluso tienen versículos bíblicos para argumentar tal cosa. Lutero lo siguió viendo como algo bíblico, Calvino lo vio como algo bíblico, pero nosotros no lo vemos así, la confesión tampoco lo ve así. Por otro lado, el bautismo es una ceremonia ordenada por Dios y los que están directamente implicados son Dios y el que se bautiza. Es algo entre ellos dos. Puede ser que estuviera la iglesia allí presente, como hemos visto en Hechos 2:41, que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas, o puede que la iglesia no estuviera allí en ese momento del bautismo, como en Hechos 8, en el caso de Felipe y el eunuco, o en 9:17 en el caso de Pablo y Ananías, allí no está la iglesia. En caso de Pedro y la familia de Cornelio tampoco estaba en la iglesia, o Pablo con el carcelero de Filipos. El bautismo es una ordenanza de Cristo con un carácter individual. Es entre Dios y la persona que está siendo bautizada. No participa el cuerpo, la iglesia está a lo sumo. Puede estar allí de una manera espectadora en el bautismo de esa persona, mientras, hermanos, que en la cena del Señor es diferente. Es la iglesia la que participa. Es una ordenanza corporativa y colectiva. En cambio, el bautismo es una ordenanza de Cristo con un carácter individual. Vamos a ver rápidamente este párrafo número 2. ¿Quién es el sujeto del bautismo? ¿A quién se bautiza? Dice el párrafo 2, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Y esto es un poco más de lo que hemos ya mencionado anteriormente. A la luz del significado del bautismo, este párrafo se contesta rápidamente que el bautismo está limitado solamente a los que han sido redimidos por Cristo. Es el bautismo que Dios acepta. Nosotros sabemos que hoy todo el mundo se bautiza.
y no han creído verdaderamente, no se arrepintieron verdaderamente, no ha habido un nuevo nacimiento real, no ha habido una fe salvífica y mucha gente se bautiza. Pero Dios no recibe ese bautismo, sino recibe el bautismo de aquellos que han sido redimidos por Cristo, no a los que serán tampoco, sino a los que han sido ya redimidos, regenerados, perdonados sus pecados y recibidos a la comunión con Dios. Así que nadie, sino los regenerados, pueden ser bautizados. De forma que aquellos que den una creíble confesión de fe y arrepentimiento y obediencia a Cristo es que pueden ser bautizados. Por eso, hermanos, los que gobiernan la iglesia tienen que tener cautela y cuidado. Entre aquellos que están en la iglesia y que profesan la fe, ellos tienen que dar el lugar a que sean vistos los frutos de arrepentimiento, sean vistos los frutos de una nueva vida, para poder sí luego bautizar a aquellos que ellos han visto que realmente están dando testimonio de una nueva vida y lo pueden luego simbolizar por medio del bautismo. No es como antes se hacía. Antes aquel que se bautizaba estaba arriesgando su propia vida, porque los cristianos eran perseguidos y bautizarse era exponerse delante de aquellos perseguidores a que te atraparan y te quitaran la vida. O sea que antes no se bautizaba a cualquiera, hoy se bautiza a cualquiera. Entonces los que gobiernan la iglesia tienen que estar atentos a esos frutos de arrepentimiento, a esos frutos de nueva vida antes de dar paso a este bautismo, ya que solamente los que han sido redimidos por Cristo pueden hacerlo. El párrafo 3 y 4 nos habla acerca de los elementos exteriores del bautismo, y esto es muy breve. Dice el párrafo 3 y 4, los elementos exteriores que debe usarse en esta ordenanza es el agua en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 4 dice, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Acá se nos dice lo que son esos elementos exteriores. En cuanto a esto, estos elementos exteriores se señalan 3 para el bautismo, que son, con lo que se debe bautizar, es el agua. Eso está claro, ¿verdad? Es el agua, según vemos en los ejemplos contenidos ya en la palabra del Señor anteriormente. La fórmula es la que vemos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir cuando bautizamos en el nombre de la Trinidad? Bautizándoles en el nombre indica que la persona bautizada era mediante ello estrechamente ligada a ellos, primeramente. Y segundo, que venía a ser la propiedad de aquel en cuyo nombre es bautizada. Eso significa que es bautizada en el nombre de Cristo. Viene a pertenecer a Cristo. Es propiedad de aquel a quien se le bautiza en el nombre de. La forma de hacerlo es por inmersión. Esto es dicho porque hay quienes practican y tratan de justificar, como la iglesia presbiteriana, hermanos, el bautismo por aspersión. La palabra aspersión en el griego es la palabra raino, el cual significa salpicar, rociar o lo que llamamos nosotros tener un duchazo rápido. ¿Verdad que bañarse y ducharse no es lo mismo? ¿Cierto? Y la palabra griega baptizo es más bien bañarse, sumergirse dentro del agua. La lengua griega tenía bien claro y definido, igual que nosotros tenemos claro y definido lo que significa bañarnos y ducharnos. Por bien, todos los casos que en el Nuevo Testamento aparece la palabra bautizar, nunca aparece la palabra raino, que es aspersión, sino que siempre aparece la palabra baptizo, la cual implica de qué forma hacían el bautismo sumergiendo en el agua. Y yo había escuchado una predicación de un pastor presbiteriano que él enseñaba lo contrario, que la palabra de Dios, así está en varias traducciones griegas, que esto es así, que es por aspersión y no por inmersión. Y yo tengo un diccionario en mi casa, el diccionario Vine, y he buscado esta palabra bautizar y me da la definición en gran cantidad de pasajes donde aparece esta palabra bautizar y todos están con esta palabra bautismo, que es inmersión. Es por inmersión, es la traducción real de esta palabra bautizar cuando la vemos en la mayoría de los casos del Antiguo Testamento. Podría preguntarse alguno, ¿dónde está la eficacia del bautismo? La eficacia de este no está en el momento de hacerlo, ni en los elementos. Esto no tiene nada en sí mismo, sino que la eficacia de esto está más bien
en el que Dios imparte a aquel que por la fe y la obediencia se sujeta a Él por medio de esta ordenanza. Ese elemento, como dicen los católicos, que es algo misterioso, que suceden cosas ahí que nosotros... No hay ningún misterio allí. Es la obediencia a la ordenanza a Dios. En eso está la eficacia de la ordenanza. ¿La administración de un bautismo es suficiente o hace falta bautizarnos varias veces? En Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 6, vemos el caso de aquellos que han sido rebautizados. Lo leímos antes. Aquellos que se acercaron a Pablo y Pablo les pregunta, ¿ustedes no recibieron el Espíritu cuando se bautizaron? No, nosotros nos bautizamos con el bautismo de Juan. Y luego Pablo los bautizó a ellos. Fueron rebautizados. Se habían bautizados 2 veces. Por aquel bautismo de Juan era de distinto contenido. Aquel era para arrepentimiento solo. En cambio, el de Cristo es con otro fondo. Es el bautismo del Espíritu Santo y fuego para salvación. Así, nosotros podemos ver, hermanos, el lugar y el porqué de un nuevo bautismo. Cuando el anterior bautismo no encierra el simbolismo de la redención y salvación ya aplicada, como incluso el de Juan, que era solamente para arrepentimiento, estaba preparando Juan el camino para luego ellos bautizarse realmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso no pasó, hermanos, con algunos de nosotros también. Seguramente algunos de nosotros hasta se han bautizado 3 veces. Y me refiero, cuando hemos nacido, me refiero quizás a una falsa conversión y luego por tercera vez realmente cuando hemos creído en el Señor Jesús y nos hemos bautizado en obediencia con una conciencia a esta ordenanza, ¿verdad? Sean 2, sean 3, lo importante es que hayamos entendido, que nos hayamos arrepentido y hayamos puesto nuestra fe en Cristo y hemos obedecido a este mandamiento, a esta ordenanza de Cristo, que aquel que cree y se arrepiente se inmersa en las aguas, testificando que es uno con Cristo, que sus pecados han sido perdonados y él ahora realmente está en una nueva vida. No porque en eso hay algo, sino que porque Dios ha hecho algo ya en él, que es salvarlo por gracia, regenerarlo, darle un nuevo nacimiento por medio de la fe y el arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en medio nuestro. Vamos a orar.